Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Raíces Costeras, el espacio donde, desde la mirada de los defensores ambientales, revisamos las diferentes riquezas, amenazas y organizaciones que están velando por la conservación de las riquezas naturales, patrimoniales y sociales de las diferentes comunas que componen la provincia de San Antonio. El día de hoy aterrizamos en el Tabo, una comuna que, según el censo del 2017, tenía alrededor de 13.000 habitantes. El 25% de esta población tiene sobre 65 años, una cifra de las más altas de la provincia. Además, su porcentaje de población rural es muy bajo. La mayor parte de su población se concentra en los sectores de Las Cruces, el Tabo y el Tabo Alto. En este territorio se levanta el campo dunar Gota de Leche, un ecosistema que, dentro de su flora y fauna endémica, tiene a la hierba del Tabo, que lleva el mismo nombre de la ciudad, y que ha sido considerado por los académicos como un espacio digno de conservar y de defender. Para conocer las riquezas biológicas de esta comuna, conversamos con Eric Rojas, miembro de la agrupación Gota de Leche, y quien nos contará más de las riquezas, las diferentes amenazas como el ingreso de vehículos 4x4 o la extracción de áridos de las que está siendo víctima el santuario Gota de Leche. Eric, ¿cómo estás? Hola Diego, muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Bueno, partamos de lleno para que la gente entienda y para que la gente conozca, a los que no han tenido la posibilidad de visitar el Tabo, en qué consiste Gota de Leche, el campo dunar, y bueno, ¿a qué está abocada la fundación a la que pertenece? Claro, mira, bueno, Gota de Leche es un espacio de un campo de dunas que actualmente contempla aproximadamente 270 hectáreas. Este se encuentra localizado en el balneario de Las Cruces, en la comuna del Tabo, y actualmente este es un espacio catalogado como una figura de conservación, como santuario de la naturaleza. Este espacio es uno de los remanentes, por decir así, o últimos campos de dunas que tenemos presentes en la provincia, principalmente de arenas rubias, porque podemos encontrar dunas como en Cartagena o acá en Santo Domingo, ¿cierto? Que son dunas más bien de arenas negruzcas. Entonces este es como un campo de dunas súper aislado de los otros espacios de campo dunares como el que tenemos en Concón, por ejemplo, que tienen presencia de estas arenas más gruesas, más rubias, que de alguna u otra forma son igual bien particulares. Y ahí, bueno, la fundación a la que pertenece ha desarrollado igual luchas y conflictos o levantado demandas que han sido importantes también para la protección de este espacio. Si nos puedes contar un poco de eso. Bueno, particularmente nace un grupo humano a través de una lucha socioambiental cultural, por decir así, en el año 2018-2019, nace la agrupación Salvemos Gota de Leche. Esta nace desde la comunidad empoderada, ¿cierto? Con las características de lo que estaba sucediendo en Chile en esos momentos, ¿cierto? Previo al estallido social, también lo que fue la pandemia, ¿cierto? Entonces, dentro de ese contexto nace este grupo humano en función de la protección, o sea, de poner en valor, de poner en contexto el actual santuario Gota de Leche, que en ese momento era simplemente, por decir así, un campo de dunas. Ya. Entonces, nace la perspectiva de la comunidad de querer cuidar este espacio, de ponerlo en valor, y desde ahí se desprende en el año 2021 un grupo humano que particularmente formado por biólogos marinos, por periodistas, por cineastas, etcétera. O sea, tenemos un equipo multidisciplinario que lo que hace es formar una agrupación, una fundación, que es la Fundación Territorio Costero, y desde ahí, bueno, yo me vinculo, como tú bien decías, como botánico, como parte del comité científico, en donde hacemos diferentes temáticas, trabajos, proyectos, etcétera. Justamente respecto a ese punto, desde la ciencia, ¿qué significa que este campo dunar sea como una especie de refugio climático? Ese concepto como que me llamó la atención y tú como científico quería que me lo explicaras. Bueno, o sea, más que solo un refugio climático, es un refugio para la biodiversidad en general. En este espacio habitan especies únicas e inigualables, como por ejemplo la hierba del Tabo o garbancillo,
o hierba de las cruces, le dicen algunos, ¿cierto? Que es la Astragalus trifoliatus. Esta es una especie que está en peligro crítico de ser extinta, ¿cierto? Y que se encuentra solamente en el campo de dunas de Gota de Leche, y ahora el año pasado hicimos el hallazgo y publicación también de una nueva población hallada bajo el faldeo de San Alfonso del Mar, en un pequeño remanente de duna. Entonces, este espacio, Gota de Leche en particular, ¿cierto? Es un área súper importante, súper relevante para la conservación de la biodiversidad que habita en este sector. Como te digo, una especie única que está en peligro de ser extinta, o sea, de extinción, alberga este espacio, no solo a esta especie, sino que al mismo tiempo alberga especies como el naranjillo, el itigu, que son árboles y arbustos que están casi vulnerables o casi amenazados a la extinción. Entonces, es un espacio propicio no solo para el tema climático. ¿Por qué? Porque si hablamos de un campo de dunas, estamos hablando de un espacio que se formó durante miles de años. O sea, las deposiciones de las arenas que provienen desde las playas ingresan hacia el interior, ¿cierto? Desde la playa hacia el interior, y se van formando estos campos de dunas que son de miles de años. O sea, para que el viento transporte la arena y se mezcle este espacio y crezcan las hierbas y habiten especies como los cururos, que son roedores de acá nativos de Chile. Entonces, es un espacio propicio para la conservación de la biodiversidad y, por supuesto, también no solo en temas de biodiversidad, sino que, como tú decías, en temas climáticos, porque las dunas en sí son, aparte de reservorios de la biodiversidad, son espacios que previenen amenazas como tsunamis, al mismo tiempo son como un muro, por decir así, que está frente a las playas. Entonces, de alguna u otra forma, podemos hablar de muchos beneficios, de muchas como particularidades que tiene la duna, pero en sí es un reservorio para la vida. Entiendo. Y en ese sentido también cabe preguntarse cuáles son las amenazas que, bueno, lo vemos desde el 2020, que la agrupación se empieza a formar un poco para defender un poco este espacio, y cuáles son las amenazas que hoy viene arrastrando un poco Gota de Leche y las que se vienen y las que están enfrentando en este momento. Claro, bueno, las principales amenazas tristemente son de efecto antrópico, o sea, del quehacer humano. Podemos ver la amenaza más atingente hoy en día, que son los vehículos motorizados, los cuales son 4x4, ¿cierto? O motociclistas, etcétera, que van hacia las dunas y al andar en las dunas erosionan el sustrato, matan las plantas o animales que puedan estar ahí. La misma planta, la hierba del tabo, garbancillo, ¿cierto? También se ve amenazada por estas prácticas. Pero no solo esas son las amenazas directas, también son los perros de libre deambular, por decir así. Son las afectaciones como las inmobiliarias que depredan el hábitat, ¿cierto? Y se quieren posicionar dentro de este campo de dunas, como lo mismo que hicieron en Concón o lo que hicieron más cercano aquí en Algarrobo, en este espacio donde se posicionó San Alfonso del Mar. O sea, tenemos diferentes amenazas, pero todas particularmente relacionadas con el accionar del ser humano, o sea, de efecto antrópico. Y por supuesto no podemos dejar de lado el cambio climático que se exacerba cada día, o la desertificación que viene desde el norte hacia el sur. Entonces hay diferentes amenazas por todos lados. O sea, es importante conservar y preservar este espacio porque las amenazas hoy en día son bastantes. Y claro, es importante como destacar que vienen desde la mano del hombre, como se decía antiguamente, y en ese sentido, ¿qué crees que debería mejorar hoy día para la preservación de este espacio? Y yo creo que de varios espacios que tenemos a lo largo de la provincia también. O sea, claro, como te he comentado, este es un espacio para hablar de repente las problemáticas que existen en diferentes comunas, pero están todas cruzadas un poco por el abandono, sí, o por el olvido, de repente por la priorización de otras cosas, del desarrollo, de repente como esta disputa entre desarrollo y espacio natural, y ahí, ¿cómo crees tú que debería trabajar la autoridad también para ir en defensa y en protección de estos espacios? Claro, ahí, bueno, tocamos diferentes temas, pero creo que lo más importante es el educar, el poner en contexto, estos lugares, estos espacios, cuál es su relevancia, cuál es su importancia, y que estén incluidos, por ejemplo, en los quehaceres de los colegios, de los liceos, de instituciones privadas, instituciones públicas, de diferentes maneras, para que trascienda un poco más allá el concepto de cuidado y de alguna u otra forma se genere conciencia en la comunidad, desde de los niños, niñas, ¿cierto?, hasta adultos que habitan este territorio. O sea,
creo que lo importante es generar concientización para relevar la importancia de estos espacios. O sea, de alguna u otra forma necesitamos que eso hoy en día sea como el banderín de lucha, por decir así, para que se genere esta perspectiva de cuidado, porque si no, creo que quizá es una palabra cliché, pero si no conocemos, no protegemos. Si no tenemos un sentido de identidad propio del territorio, si no sabemos lo que existe en nuestro entorno, en nuestro alrededor, es difícil que lo cuidemos. O sea, si la gente no conoce que hay una planta súper importante en el campo de Duna y que es tan bonita y tan preciosa, pueden inclusive no hacer nada. Y al mismo tiempo, si conocen solo que existe esta planta, pueden ir y cortarla. O sea, es importante saber y entender, comprender, hacia adentrar hacia UNE, que de alguna u otra forma estos seres están contribuyendo hacia el equilibrio del ecosistema, están dando alimento a otras especies, etc. O sea, todo eso parte desde la educación y la concientización para que adentremos estos conceptos y generemos este sentido de pertenencia. Pero, y ahí, entiendo que esa igual es una solución a largo plazo, de cierta manera, porque la gente tiene que existir una conciencia más colectiva, de cierta manera, y tiene que venir desde los mismos profesores, desde los mismos papás hacia los niños. Pero en el marco más institucional, para que la gente igual entienda, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de que un espacio esté protegido por una declaratoria? Claro. Lo vemos acá en San Antonio con el humedal, o en el mismo caso del santuario. ¿Cuáles son las diferencias y qué implica también que las autoridades tomen esas como decisiones para tener un papel que en definitiva proteja de cierta manera estos espacios? Claro, mira, igual de cierta forma, al estar protegido bajo una categoría de conservación como un santuario, se limitan diferentes acciones. Por ejemplo, en este caso, Gota de Leche, el santuario de la Chépica, Dunas de la Chépica, Gota de Leche, ese es su nombre como original. Sí. Tiene la protección por esta vía, que es el santuario de la naturaleza, y lo que permite es que, por ejemplo, si alguien o alguno de los dueños de este espacio, por ejemplo, quiera edificar, tiene que hacer pasar esta edificación sí o sí por evaluación de impacto ambiental. Sí o sí. O sea, de alguna u otra forma, lo que hace esta figura es limitar el accionar de personas frente a la constructibilidad o acciones que se puedan hacer dentro de este espacio. Por ejemplo, hace unos años atrás, entre el 2015 y 2019, hubieron acciones de robo de arena del campo de Dunas, sí, en el cual hoy en día la fundación se encuentra bajo una demanda a aquellas personas que generaron esta afectación. Y eso, por ejemplo, bajo esta categoría de conservación no se puede hacer por ninguna ley, por decir así. O sea, por ningún motivo se puede accionar desde esta perspectiva y extraer áridos desde este lugar porque es completamente ilegal, y aparte tiene esta figura de protección que dice, oye, tú no puedes accionar de esa manera aquí en este espacio, o sea, lo limitamos. Perfecto. Y ahí consultarte puntualmente, que me diste ese ejemplo, que se me fue también comentarlo antes con el tema de la entrada de vehículos, que también está, claro, el caso de extracción de áridos. Claro. Para, por ejemplo, un niño que ve esta entrevista, ¿cómo le podemos explicar lo grave que es extraer arena de un campo dunar? Es bastante complicado, ya que, como bien decía anteriormente, la arena se deposita en este campo de dunas durante miles de años. O sea, si yo modifico el campo de dunas, si yo extraigo, no sé, toneladas y toneladas de arena, esa arena no se va a reponer ni en 100 años. Para que tengamos una concepción, o sea, mis hijos, por ejemplo, no van a ver restaurada la duna. ¿Por qué? Porque son procesos ecológicos muy complejos, muy difíciles. Y, por ejemplo, tendríamos que traer arena de otro espacio para rellenar el vacío que se generó al extraer arena. O sea, los procesos naturales son súper lentos. Y esa extracción modificaría completamente el paisaje, como por ejemplo, en el espacio donde extraían arena en el santuario Gota de Leche, si tú lo ves desde forma aérea, se ve el impacto de la extracción. Porque es todo un paño, no recuerdo cuántas son las hectáreas que se vieron afectadas con la extracción de arena, pero es un predio entero y tú lo ves desde arriba y se ve el cambio. Tú estás en el lugar y no hay arena, hay suelo duro, hay suelo desnudo. Entonces, la extracción modifica el hábitat de muchas especies, modifica el campo de dunas, que las arenas que vienen desde la playa se depositan durante miles de años. O sea, ni 3, 4 generaciones verían que este espacio se restaura a lo que fue en algún momento. Es muy, muy complicado hacer una restauración de este espacio de manera efectiva y de manera concreta y real.
Entiendo. Y respecto a otros espacios de El Tabo también, tenemos, en la costa se ha visto como igual invadida un poco por las inmobiliarias. Claro. Y hay también el caso de estas aguas que se devuelven hacia el mar también. Hay todo un problema en los alrededores de Gota de Leche que también quizá no sé si les corresponde a ustedes también tomar acción ahí, pero ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven también la organización en defensa de estos lugares? Y hacia allá voy, en el sentido de ¿cómo está la organización en el Tabo? Entiendo que posterior a la pandemia y el estallido social hay una suerte como de desgano, de desencanto de la juventud que en ese momento tenía mucho protagonismo, pero que hoy día se ha visto un poquito más individualizada en sus casas, preocupados de sus cosas, no tan preocupados del entorno, no tan colectivizados de cierta manera. ¿Y cómo ves tú, como también alguien que viene desde la ciencia, pero también pertenece a una fundación que protege un espacio, esta suerte como de un poco de hastío, de cierta manera, como de desinterés, en definitiva? Claro, mira, el Tabo es un sitio súper relevante para la biodiversidad en general, ya que es la única comuna dentro de la provincia de San Antonio que tiene 3 santuarios de la naturaleza. Tenemos el Santuario de la Naturaleza Quebrada de Córdoba, que es una quebrada hermosísima, con mucha biodiversidad, especies únicas que habitan este sector. Tenemos el Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral y Gota de Leche, o sea, 3 santuarios que están dentro del territorio de la comuna del Tabo. O sea, es un área prioritaria para la biodiversidad en sí. En torno al quehacer de las personas como movilizadas por el cuidado y protección de estos ambientes, o sea, de estos lugares, es que igual veo un granito de esperanza. ¿En qué sentido? Donde nos movemos, donde nos mezclamos, por decir así, con las personas. Yo personalmente veo que hay personas muy motivadas por la protección de ciertos lugares. En Algarrobo hay agrupaciones que están hoy en día luchando en Punta Fraile, lo veo en la Quebrada del Batro, veo diferentes organizaciones, principalmente de personas jóvenes, como tú, como yo, pero también veo personas, las juventudes o personas ya mayores que están protegiendo los espacios y lo veo a diario. Entonces, más allá de lo que uno puede ver desde afuera, lo he visto desde adentro y ¿sabes qué? Hoy en día hay personas, agrupaciones y movimientos socioambiental culturales que están protegiendo estos espacios. O sea, para mí de alguna u otra forma tengo un poco de esperanza de que la gente, por lo menos ciertos grupos humanos, están hoy en día queriendo proteger muchos sectores de acá de la provincia. Lo vemos acá en Ojos de Mar, lo vemos en el Santuario de la Naturaleza de Desembocadura Río Maipo, lo vemos en Cartagena con el Comité Ambiental, lo vemos con los comités ambiental que están en todas partes dando una lucha por los espacios. Y así un sinfín de muchos grupos que hoy en día quizás están tratando de unirse para poder generar una red de grupos humanos que pueda proteger diferentes sectores, pero ¿sabes qué? Me siento esperanzado de que los grupos humanos y de que las personas estén tratando de luchar contra esta depredación del medio ambiente que de alguna u otra forma es desmedida. Lo vemos hoy en día con el megapuerto y vemos también cómo los puertos secos se están posicionando sobre quebradas, sobre praderas, y es una problemática porque se ve disminuida la biodiversidad y dónde habita. O sea, vemos cómo nos hemos posicionado sobre los cerros, sobre las quebradas, sobre los humedales, ¿y qué queda? Entonces, los espacios naturales, sí hay defensores y es súper difícil y complejo el defender la naturaleza, sobre todo cuando hay intereses de empresarios de por medio, y eso lo sabemos muy bien. A ese punto quería llegar en el sentido de que hoy día, bueno, desde también las discusiones que se vienen dando desde la revuelta social, desde pospandemia, cada año en campaña también, existe una dicotomía que siento yo que no debería ser tan blanco y negro, en el sentido de desarrollo versus conservación, de cierta manera. Y existen muchas personas que dicen que, claro, la protección del medio ambiente frena el desarrollo. ¿Qué piensas tú cuando escuchas a alguien decir eso? Pienso que el desarrollo no lo es todo. Creo que la manera de habitar nuestra naturaleza, nuestro mundo, es de una manera muy desmedida. O sea, estamos humanocentrizando, por decir, todo a nuestro alrededor. Entonces dejamos de ver una perspectiva desde la ecología y ver una perspectiva humana.
Yo comprendo que tenemos que habitar, comprendo que tenemos que estar en un lugar, en un sitio, con una casa donde podamos bañarnos, comer, etcétera. Lo comprendo, pero nuestra manera de habitar no es seguir progresando, tenemos que hacer algo para entender que nuestro accionar va a romper el ecosistema y consigo estamos perpetuando la decadencia de nuestra existencia. De alguna u otra forma es que veo tristemente el panorama para la biodiversidad en general en Chile, porque de alguna u otra forma se ven afectadas a través de la minería, a través de la ganadería convencional y gigante, ¿cierto? La modificación de los cursos de agua, la extracción de arena de las cuencas de quebrada, etc. Entonces creo que de alguna u otra forma hay que, más allá de hablar de progreso, hablar de decrecer. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué buscamos con crecer? ¿Qué buscamos con seguir teniendo o seguir queriendo? Creo que es súper importante que tengamos esa noción de ¿realmente necesitamos seguir creciendo o necesitamos tener más conciencia de la percepción en la cual nosotros nos encontramos como comunidad, como humanidad? Entonces veo de alguna u otra forma que la gente quiere tener y tener y tener, pero ¿para qué? Entonces creo que es importante preguntarnos o cuestionarnos más allá de lo que es el progreso y qué significa el progreso en términos de afectación al medio ambiente y a la biodiversidad que tenemos dentro del territorio. Entonces creo que tenemos que cambiar nuestra perspectiva, nuestra mirada hacia un habitar o un cohabitar en conjunto con las especies. O sea, somos parte de la naturaleza. Somos parte de lo que nos hace. O sea, yo no respiro ni como si no es por las plantas. Así de sencillo. ¿Qué pasa el día de mañana si modificamos todo y todo, no tenemos alimento, no tenemos aire o oxígeno? Morimos. Es así de sencillo. O sea, tenemos que entender y aprender que tenemos que dejar de crecer en ese sentido del progreso y quizás el progreso modificarlo por otro concepto que sea más adecuado a nuestro cohabitar en conjunto con las otras especies. Perfecto, Eric. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tus declaraciones, por el mensaje final que nos estás entregando. Es súper importante hoy día entender que no es una dicotomía como tal, sino que podemos crecer, podemos avanzar como sociedad sin necesidad de depredar a nuestro entorno. Y claro, no sé si quieres entregar un mensaje final ahí para la gente que también quiere ser parte de estas luchas, de estas peleas, de la protección del medio ambiente y bueno, de un futuro más próspero para todos. La verdad, invito a cada uno de aquellos que están aquí observando, escuchando, a que sean parte del cambio del movimiento ambiental, que no tengamos miedo y que nos unamos, o sea, no somos uno. 1 más 1 es 2 y así empezó todo. Así empieza todo. Entonces creo que tenemos que unirnos, tenemos que generar más fuerza, tenemos que saber y reconocer nuestro territorio y también a las personas y grupos humanos que hoy en día están dando la batalla y la lucha. En este programa creo yo que se están visibilizando diferentes luchas socioambiental culturales que de alguna u otra forma también van a poder vincular el quehacer en general de la protección del medio ambiente acá en la provincia de San Antonio. Entonces agradezco bastante el espacio, agradezco a ti, Diego, por la invitación y también que se generen estos espacios propicios para transmitir la necesidad de proteger nuestro hábitat, en nuestro habitar o caminar dentro de este mundo. Entonces los invito a que sean partícipes del cambio, de que hagan educación ambiental, de que transmitan la necesidad de cuidar nuestro planeta y cuidar también así nuestra biodiversidad que es única e inigualable. O sea, tenemos grandes especies y únicas especies que solo habitan en el litoral, como las tragalos trifoliatas. Entonces, esa es mi invitación. Motivémonos, hagamos grupos humanos y que al mismo tiempo podamos hacer cosas en conjunto también. Perfecto. Bueno, esta fue nuestra pasada por el Tabo en Raíces Costeras. Será hasta la próxima a través de las pantallas de Galáctica. Mi nombre es Diego Rojas, periodista. Estuvimos con Eric Rojas hablando de gota de leche y de la biodiversidad del Tabo. Será hasta la próxima.